Un solo susurro puede destrozar una vida. Para Elise, una camarera en el restaurante más exclusivo de Nueva York, ese susurro llegó en un idioma que nunca se suponía que debía entender. Él era Andrew Finch, un multimillonario cuyo nombre era sinónimo de poder, un hombre que creía que el mundo y todos los que había en él estaban en venta. La miró con su uniforme sencillo y su sonrisa cansada, y no vio más que un accesorio temporal en su mundo dorado. Inclinándose hacia su acompañante, habló en lo que él creía que era el código secreto perfecto. Pero estaba equivocado. La respuesta de ella no solo le costaría su orgullo. Desmoronaría un imperio. El aire en el santuario con estrella Michelin anidado en el corazón de Manhattan estaba cargado con el aroma del aceite de trufa, el dinero antiguo y las ambiciones no dichas. Para la mayoría, cenar allí era una actuación. Para Elise Ramírez, trabajar allí era un acto de rebelión. Cada noche se ponía el impecable uniforme negro como una armadura, el cabello recogido en un moño severo, el rostro una máscara de neutralidad profesional cortés. Esa anonimidad era una fortaleza que había construido meticulosamente durante 3 años, ladrillo por doloroso ladrillo. Se movía entre las mesas con una gracia practicada que desmentía el agotamiento ardiente en sus pies. Podía equilibrar 3 platos en un brazo, recitar las complejas notas de un Burdeos de 1982 y detectar una servilleta caída desde el otro lado del salón. Sus colegas la veían como eficiente, callada y quizás un poco triste. No sabían nada del mundo del que había escapado, un mundo donde restaurantes como Aura no eran un lugar de trabajo, sino un telón de fondo para cenas familiares que se sentían más como fusiones corporativas. Esa noche, la energía en el restaurante crepitaba con una intensidad diferente. La mesa 7, el codiciado reservado con vista panorámica del centelleante horizonte urbano, estaba ocupada por Andrew Finch. Elise no necesitaba los susurros ahogados desde la cocina ni los nerviosos aleteos del gerente, el señor Dubois, para saber quién era. El rostro de Finch era afilado y severo, tallado en ambición e impaciencia. Miraba desde las portadas de revistas de negocios y sitios de noticias. Su imperio, Finch Global, era un titán de la industria que devoraba compañías más pequeñas enteras. Cenaba con otro hombre, mayor, con un rostro blando y maleable que parecía diseñado para estar de acuerdo con Andrew Finch. Hablaban en tonos bajos y decisivos, su conversación un clavo en el ataúd de alguna corporación desprevenida. Elise se acercó a la mesa con la jarra de agua. Sus movimientos fluidos y silenciosos, llenó sus copas, los ojos bajos, interpretando su papel. La carta de vinos, ordenó Finch sin mirarla, su voz el chasquido desdeñoso de un hombre acostumbrado a la obediencia instantánea. Elise la produjo sin una palabra. Él la escaneó por una fracción de segundo antes de señalar un añejo que costaba más que su alquiler mensual. Y traiga el tartar de salmón salvaje. Sea rápida. Al girarse para irse, Finch se inclinó hacia su compañero, una smirk jugando en sus labios, creyendo que estaba protegido por la cortina lingüística de un idioma extranjero. Murmuró unas frases. Habló en un dialecto que ella conocía íntimamente, un idioma que era la banda sonora de su infancia, hablado durante fastuosas reuniones familiares en Dubái y Riad. Aunque las palabras eran extranjeras para el bullicioso restaurante neoyorquino, para Elise eran claras como una campana. Traducidas al inglés, sus palabras eran, mira cómo camina. Toda esa gracia manufacturada por unos dólares en propinas. Es hermosa, eso se lo concedo. Pero no hay nada detrás de esos ojos. Apuesto a que podríamos ofrecerle $10,000 para que deje su turno y tome una copa con nosotros, y lo haría sin pensarlo 2 veces. Estas chicas son todas iguales, ahogadas en deudas y desesperadas por un caballero blanco. Su compañero soltó una risita grasienta y psicofántica. Por $10,000, Andrew, probablemente podrías tenerla por $1,000. Elise se congeló a mitad de un paso, de espaldas a ellos. La jarra de cristal de agua en su mano de repente se sintió inmensamente pesada.
Cada músculo de su cuerpo se tensó. No era la primera vez que un cliente era desdeñoso o grosero. Pero esto era diferente. Esto era una violación. Había usado el idioma de su pasado para juzgar y disminuir su presente, asumiendo que ella no era más que lo que parecía ser. La fortaleza de su anonimidad estaba siendo bombardeada, y la mujer que había intentado enterrar arañaba su camino hacia la superficie. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, el aroma de perfume caro y vieiras chamuscadas llenando sus pulmones. Luego se dio la vuelta. Por un momento, Elise simplemente se quedó allí, dejando que su risa la envolviera. Andrew Finch ni siquiera notó su regreso al principio, demasiado absorto en su propia crueldad casual. Finalmente levantó la vista, un destello de molestia en sus fríos ojos grises. ¿Olvidaste algo, cariño? La expresión de Elise era indescifrable. La camarera sumisa y servil había desaparecido, reemplazada por alguien con una quietud inquietante. Colocó la jarra de agua en una estación de servicio cercana con un clic suave y deliberado que pareció resonar en el silencio repentino entre ellos. Encontró directamente la mirada de Andrew. Su voz, cuando habló, era baja, calmada y llevaba un acento aristocrático impecable en el mismo idioma que él acababa de usar. Traducidas al inglés, sus palabras fluían como agua helada, sus suposiciones, señor, son tan baratas como su conversación. Mi dignidad, sin embargo, no está en su menú. Y si lo estuviera, añadió, entrecerrando ligeramente los ojos, descubriría que es una de las pocas cosas en este mundo que usted no podría permitirse. El silencio que siguió fue profundo. La sangre se drenó del rostro del compañero de Finch. Su sonrisa psicofántica desapareció, reemplazada por una máscara de puro terror. Miró a su jefe como si esperara el fin del mundo. El propio Andrew Finch parecía haber sido golpeado por un rayo. Su mandíbula, usualmente fija en una línea de certeza arrogante, se aflojó. Sus ojos, que momentos antes solo habían mostrado un aburrimiento desdeñoso, ahora estaban abiertos de incredulidad y una furiosa humillación ardiente. Había construido un imperio leyendo a la gente, explotando sus debilidades, siempre estando pasos adelante. En una sola frase, esta camarera, esta no entidad, había desmantelado su omnisciencia. Había sido expuesto no solo como un patán, sino como un tonto. El restaurante, con su charla ambiental y el tintineo de cubiertos, pareció desvanecerse en el fondo. Su mesa se convirtió en una isla de tensión pura y destilada. ¿Qué acabas de decir?, susurró Andrew, su voz peligrosamente suave. Había vuelto al inglés, su escudo lingüístico hecho añicos. Creo que me entendió perfectamente, respondió Elise. Su voz aún nivelada, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. Acababa de detonar una bomba y no tenía idea de cuán extendidas serían las consecuencias. Señor Dubois, el gerente, debió haber sentido el cambio en la atmósfera. Se apresuró, su rostro pálido de ansiedad. ¿Hay algún problema aquí, señor Finch? Andrew apartó los ojos de Elise para fulminar al gerente. Su camarera tiene una boca. Una boca muy sorprendente. El señor Dubois se volvió hacia Elise, su expresión una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué pasó? Antes de que Elise pudiera responder, desabrochó la placa con su nombre de su uniforme y la colocó suavemente en la mesa junto al plato de pan intacto de Finch. Creo que mi turno ha terminado, señor Dubois. Permanentemente. Miró a Andrew Finch una última vez. Por un segundo fugaz, vio más allá de la furia y vio un destello de algo más, un respeto reacio y desconcertado. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la fría furia de un rey desafiado por un plebeyo en su propia corte. Sin otra palabra, Elise se dio la vuelta y se alejó. No corrió. Caminó con la espalda recta y un paso constante a través del laberinto de mesas, pasando las miradas curiosas de los otros comensales, pasando a sus colegas atónitos.
Empujó las puertas de la cocina, ignorando el grito interrogante del chef, caminó hacia los casilleros del personal, tomó su abrigo gastado y su mochila, y salió a la fría noche neoyorquina, dejando atrás las brasas humeantes de su vida cuidadosamente construida. Era libre, y estaba aterrorizada. No tenía trabajo, no tenía plan, y acababa de hacer un enemigo mortal de uno de los hombres más poderosos del mundo. Las consecuencias de la partida de Elise fueron inmediatas y sísmicas, aunque confinadas a las paredes de Aura. Andrew Finch, un hombre cuyo temperamento era legendario, no estalló. Se volvió inquietantemente calmado, lo cual era mucho más aterrador. Canceló su pedido, pagó la cuenta del vino que nunca bebió con una tarjeta de crédito negra y dejó el restaurante en un silencio escalofriante. Su compañero se apresuró tras él como un perro asustado. El señor Dubois quedó balbuceando disculpas a una silla vacía. A la mañana siguiente, en una oficina de acero y vidrio con vista a Central Park, Andrew Finch no estaba pensando en la fusión multimillonaria que estaba orquestando. Estaba pensando en una camarera llamada Elise Ramírez. La humillación era un sentimiento extraño para él y sabía a ceniza. No era solo que ella lo hubiera entendido. Era la forma en que lo había desmantelado con aplomo, inteligencia y una elegancia cortante que hablaba de una crianza y educación que ninguna camarera debería poseer. Invocó a Jeffrey Croft, el jefe de su seguridad personal e inteligencia corporativa. Jeffrey era un exagente del MI6, un hombre que se movía por el mundo como una sombra capaz de encontrar cualquier secreto, cualquier persona por el precio correcto. Era alto, impecablemente vestido y tenía ojos que no se perdían nada. «Quiero saber quién es», dijo Andrew, su voz plana. Empujó un archivo a través de su escritorio de obsidiana. Era el registro de empleo de Elise del restaurante, que había adquirido con una sola llamada amenazante al dueño de Aura antes del amanecer. Elise Ramírez, 26 años, dirección en Queens, número de seguridad social. Todo está ahí. Jeffrey tomó el archivo. ¿Qué estoy buscando? Todo, espetó Andrew. Quiero saber dónde nació, quiénes son sus padres, dónde estudió, qué comió para el desayuno ayer. Quiero saber por qué una camarera en un restaurante de nivel medio habla árabe aristocrático fluido. Este archivo dice que su empleo anterior fue en una cafetería en Chicago. Antes de eso, nada. Una persona así no aparece de la nada. Averigua qué está ocultando. Y cuando lo haga, preguntó Jeffrey, su rostro impasible. Andrew se reclinó, entrelazando los dedos. Una sonrisa fría tocó sus labios. Entonces decidiremos cómo recordarle que con algunas personas no se juega. Mientras tanto, Elise estaba experimentando la dura realidad de su acto impulsivo. Su pequeño apartamento en Queens de repente se sentía menos como un santuario y más como una jaula. La adrenalina se había disipado, dejando una ansiedad molesta en su lugar. Tenía menos de $2,000 en su cuenta bancaria. Su anonimidad cuidadosamente construida había desaparecido. Desplazaba listas de empleos para camareras, pero su corazón no estaba en ello. La idea de fingir servidumbre de nuevo le revolvía el estómago. Durante 3 años, había sido Elise Ramírez, la chica callada que se mantenía apartada. Pero esa noche en Aura, había dejado que la máscara se deslizara. Había sido ella misma, aunque solo por un momento, la persona para la que había sido criada, aguda, confiada y sin miedo al poder. Esa persona era Catalina Montero de Vargas, la única hija y heredera de Santiago de Vargas, el titán detrás del grupo Montero Vargas, un conglomerado global con sede en España y México. Y uno de los rivales más significativos de Finch Global en los sectores de telecomunicaciones y energía. Había huido 4 años atrás en la víspera de su compromiso con un hombre que despreciaba, una unión orquestada por su padre para fusionar 2 dinastías corporativas. Se había asfixiado bajo el peso de su nombre, las expectativas, la jaula dorada en la que había nacido.
Había anhelado una vida normal, una vida donde su valor no estuviera atado al precio de las acciones de su padre. Había desaparecido usando el apellido de soltera de su madre, Ramírez, y un conjunto de documentos cuidadosamente elaborados proporcionados por un leal jardinero familiar que conocía desde la infancia para construir una nueva identidad desde cero. Pasó una semana. El silencio era ensordecedor. Y Liz comenzó a solicitar empleos temporales de oficina, cualquier cosa que no la pusiera en el ojo público. Evitaba su antiguo vecindario, atormentada por la sensación de ser observada. Su paranoia no era infundada. Jeffrey Croft era excepcionalmente bueno en su trabajo, pero Liz Ramírez era un fantasma. El número de seguridad social era legítimo, pero solo había estado activo durante 4 años. La dirección en Chicago llevaba a un edificio de apartamentos donde nadie la recordaba. Sus registros universitarios estaban sellados, indicando una transferencia de una institución internacional. Pero el rastro se enfriaba en la oficina del registrador, bloqueado por un muro de privacidad que sugería que una mano poderosa había estado en juego. Jeffrey informó sus hallazgos a Andrew. Es una pizarra en blanco. La identidad de Liz Ramírez fue creada precisamente hace 4 años. No hay familiares, no hay amigos de la infancia, no hay huella digital antes de ese tiempo. Es una fabricación de grado profesional. Quien quiera que sea, no es una camarera. Esta información solo profundizó la obsesión de Andrew. Ya no se trataba de un simple insulto. Era un rompecabezas, un misterio que pinchaba su ego. ¿Quién era ella? ¿Una espía corporativa, un agente de un gobierno extranjero, una fugitiva? Sigue cavando, ordenó Andrew. Usa todos los recursos. Reconocimiento facial contra bases de datos internacionales. Forensics financieros. No me importa lo que cueste. Encuéntrala. La investigación de Jeffrey se intensificó. Pasó su foto granulada de identificación de empleada por un poderoso software de reconocimiento facial, cruzándola con redes sociales, archivos de noticias y bases de datos de individuos de alto patrimonio neto de todo el mundo. Durante días, no obtuvo nada. El sistema procesó millones de rostros y luego obtuvo un acierto. No era una coincidencia perfecta, pero la probabilidad era del 98,6%. La foto era de una gala social en Madrid 5 años antes. La imagen mostraba a una joven con los mismos pómulos altos, los mismos ojos inteligentes, la misma mandíbula desafiante. Estaba riendo con el rey de España. Su nombre no era Liz Ramírez. Era Catalina Montero de Vargas. Jeffrey miró la pantalla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Tomó su teléfono para llamar a Andrew. El cazador había encontrado a su fantasma y el juego estaba a punto de cambiar por completo. Antes de que Jeffrey Croft hiciera la llamada que lo cambiaría todo, hizo una inmersión profunda final. El nombre Catalina Montero de Vargas desbloqueó un tesoro de información que antes había sido inaccesible. Era la única heredera de Santiago de Vargas, un hombre cuyo patrimonio neto era comparable al de Andrew Finch, aunque con raíces europeas más antiguas y establecidas. El grupo Montero Vargas era un imperio expansivo de telecomunicaciones, energía renovable y bienes raíces de lujo. Jeffrey leyó sobre la vida de Catalina. Una prodigio educada en Oxford y la Sorbona, fluida en 5 idiomas, incluido el árabe, que aprendió a través de los extensos negocios energéticos de su familia en los estados del Golfo. Era una brillante jinete, una negociadora hábil que había participado en reuniones de junta desde adolescente. Y luego, hace 4 años, había desaparecido. La historia oficial promovida por la máquina de relaciones públicas de la familia era que había elegido apartarse de la vida pública para perseguir esfuerzos filantrópicos privados. La realidad, como susurraban las fuentes de Jeffrey en círculos de inteligencia europea, era mucho más dramática. Había desaparecido la semana en que se suponía que anunciaría su compromiso con Ricardo Alatorre, el heredero británico de un conglomerado español rival.
Era una fusión de linajes y balances, un acuerdo en el que su padre había apostado su legado. Catalina se había negado. La pelea subsiguiente con su padre había sido titánica, un choque de dos voluntades de hierro. A la mañana siguiente, se había ido. Jeffrey finalmente hizo la llamada. La encontré, dijo, su voz calmada. Y no vas a creerlo. Cuando Andrew oyó el nombre, guardó silencio por un largo rato. Las piezas del rompecabezas encajaron con una velocidad vertiginosa. El aplomo, la inteligencia, el árabe aristocrático impecable, todo tenía sentido. Su camarera no era una espía ni una estafadora. Era una reina en el exilio. Y lo más significativo, era la heredera de uno de sus mayores rivales corporativos. Su deseo inicial de venganza mezquina se evaporó, reemplazado por la fría y calculadora emoción de una oportunidad sin precedentes. Esto era un arma, una llave, una palanca que podría cambiar el equilibrio global de poder en su industria. La humillación fue olvidada. Ahora se trataba de conquista. Mientras tanto, Elise, Catalina, estaba librando una batalla diferente. Su vida en Queens se estaba desmoronando. Había asegurado un trabajo de entrada de datos de bajo nivel en una firma insípida en Midtown, una existencia aplastante para el alma de hojas de cálculo y luces fluorescentes parpadeantes. El trabajo era embrutecedor, pero pagaba las cuentas. Era el precio de su libertad. Una tarde, al regresar a su apartamento, un hombre la esperaba en el pasillo. No era amenazante, pero su presencia era impactante en su quietud. Era Jeffrey Croft. Elise Ramírez, preguntó, aunque no era una pregunta. El corazón de Catalina saltó a su garganta. Agarró sus llaves como un arma. ¿Quién es usted? Mi nombre es Jeffrey Croft. Trabajo para Andrew Finch, dijo calmadamente. Él quisiera hablar con usted. Hielo fluyó por sus venas. Había sucedido. El hombre que había humillado la había encontrado. Había sabido que era un riesgo, pero había subestimado la pura fuerza de su voluntad. No tengo nada que decirle, dijo, su voz temblando ligeramente. Creo que querrá oír lo que tiene que decir, respondió Jeffrey, su expresión indescifrable. Se trata de su padre, Santiago de Vargas. El nombre la golpeó como un golpe físico. Oírlo pronunciado en voz alta en este pasillo sucio, un lugar tan alejado del mundo que ese nombre representaba, era profundamente inquietante. Había trabajado tanto para separarse de su padre, de su mundo, de su control. ¿Qué hay de mi padre?, preguntó, su guardia aún alta. Está enfermo, dijo Jeffrey, su tono suavizándose casi imperceptiblemente. Muy enfermo. Y mientras está incapacitado, ciertas facciones dentro de la compañía de su familia están haciendo un movimiento. El señor Finch tiene información que podría ser muy valiosa para usted. Quiere reunirse mañana. Su oficina. Le entregó una tarjeta con una dirección y una hora, luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Catalina de pie en el pasillo, su mente tambaleándose. Esto era una trampa. Tenía que serlo. Andrew Finch no era un hombre benevolente. Usaría esta información para chantajearla, destruirla o, peor, destruir la compañía de su padre. Pero ¿y si era cierto? No había hablado con su padre desde el día que se fue. Sus últimas palabras habían sido amargas y enojadas. A pesar de sus diferencias, la idea de que estuviera enfermo y vulnerable, de que el trabajo de su vida fuera robado de debajo de él por buitres corporativos, la llenaba de una protectividad filial dreadful. ¿Quién podría ser? Su ambicioso primo Mateo siempre había resentido su estatus como heredera. Pasó la noche paseando por su pequeño apartamento, dividida entre su instinto de autopreservación y el tirón de una vida que juró nunca regresar. El mundo simple de Elise Ramírez era una mentira, y el mundo complejo de Catalina de Vargas era una prisión. Pero ahora esa prisión estaba bajo asedio, y ella podría ser la única con la llave. Al amanecer, había tomado su decisión.
Iría a la reunión. Caminaría de vuelta a la guarida de León, no como camarera, sino como la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Enfrentaría a Andrew Finch, pero esta vez sería en sus propios términos. No tenía idea de que el plan de Finch era mucho más complejo y peligroso que un simple espionaje corporativo. No solo quería darle información. Quería forjar una alianza de las cenizas de su animosidad. Al día siguiente, Catalina entró en el vestíbulo de Finch Global. El edificio era un monumento al poder, una torre fría e imponente de vidrio negro y acero que parecía perforar el cielo. Al dar su nombre al recepcionista, sintió el peso familiar de su antigua vida asentarse de nuevo sobre sus hombros. Este era un mundo que conocía, un lenguaje de intimidación y riqueza que entendía perfectamente. Fue escoltada al piso superior, a la oficina de Andrew Finch. Era un espacio vasto y minimalista con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista divina de la ciudad. Andrew estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. No se volvió cuando entró. «Es una vista hermosa», dijo, su voz calmada y controlada. «Desde aquí arriba, todos abajo parecen tan pequeños, insignificantes. Es fácil olvidar que todos tienen sus propias historias». Finalmente se volvió, sus ojos grises fijándose en los de ella. No había enojo en ellos ahora, solo una curiosidad analítica escalofriante. «Su historia, señor Vargas, es más interesante que la mayoría». Catalina no flaqueó. «Dejemos las cortesías, señor Finch. No me trajo aquí para discutir mi historia de vida». Su hombre mencionó a mi padre. Andrew gesticuló hacia una silla de cuero frente a su escritorio. «Por favor, siéntese». Ella permaneció de pie. «Me quedaré de pie». Un destello de admiración cruzó su rostro. Asintió lentamente y se movió hacia su escritorio, pero tampoco se sentó. Se pararon en lados opuestos del escritorio masivo. Dos monarcas inspeccionando su campo de batalla. Su padre Santiago sufrió un ataque cardíaco mayor hace una semana, comenzó Andrew, su tono todo negocios. La Junta lo mantiene en silencio, afirmando que es un problema de salud menor, pero mis fuentes son impecables. Está en coma inducido médicamente en un hospital privado en Zúrich. El pronóstico no es bueno. La compostura cuidadosamente construida de Catalina se agrietó. Una ola de náuseas y miedo la invadió. Un coma, su padre fuerte e indomable silenciado e indefenso. ¿Cómo sabe esto? Mi negocio es la información, señor Vargas, y el negocio de su familia es, en cierto modo, mi negocio, dijo. Con su padre fuera de escena, la Junta ha nombrado un CEO interino, su primo Mateo. El nombre confirmó sus peores temores. Mateo era encantador en la superficie, pero debajo estaba impulsado por un profundo resentimiento y una ambición despiadada. Mateo está usando su nueva posición para orquestar una compra apalancada, continuó Andrew, observando su reacción intensamente. Ha estado reuniéndose en secreto con un consorcio de inversores, vendiéndoles una visión de la compañía sin la vieja guardia. Está devaluando sistemáticamente ciertos activos para hacer la compañía madura para una adquisición hostil. Cuando su padre despierte, si despierta, encontrará que su imperio ha sido vendido de debajo de él por su propia sangre. Los hechos fríos y duros de la traición fueron expuestos. Catalina sintió una oleada de ira blanca y caliente, no solo hacia Mateo, sino hacia sí misma. Mientras se escondía en Queens, jugando a ser una persona normal, el legado de su familia estaba siendo despedazado. «¿Por qué me dice esto?», preguntó, su voz cargada de sospecha. «El grupo Montero Vargas es su mayor competidor. Usted ganaría más que nadie si colapsa». «Un colapso sería desordenado, impredecible», dijo Andrew, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Desestabilizaría el mercado. Un Montero Vargas debilitado pero intacto, por otro lado, presenta ciertas oportunidades, una alianza quizás, una fusión en el futuro. Prefiero la precisión quirúrgica a las explosiones caóticas». Aquí estaba.
El precio, el pacto con el diablo. Quiere ayudarme a detener a Mateo, declaró Catalina, su mente acelerada. Y a cambio, quiere una parte de mi compañía. No una parte, corrigió Andrew suavemente. Una asociación. Usted es la accionista mayoritaria, la heredera legítima. Pero ha estado ausente durante 4 años. No tiene aliados en la Junta. No tiene conocimiento actual de las operaciones internas de la compañía. Mateo ha consolidado el poder. Por su cuenta, fallará. Con mis recursos, mi equipo legal, mis analistas financieros, mi red de inteligencia, puede caminar de vuelta a esa sala de juntas y recuperar lo que es suyo. Dejó la oferta colgando en el aire entre ellos. Era audaz, insultante y brillante. Le estaba ofreciendo el mismo poder del que había huido, usando a su familia como cebo y premio. Para salvar a su padre, tendría que convertirse en él. Y tendría que alinearse con su mayor enemigo. ¿Y qué le hace pensar que puede confiar en mí?, desafió Catalina. ¿Qué me impide usar sus recursos para salvar mi compañía y luego decirle que se pierda? Andrew sonrió, una verdadera sonrisa depredadora esta vez. Porque he visto quién es usted. No es solo una fugitiva jugando a ser camarera. Es una luchadora. Tiene el fuego de su padre. Pero más importante, tiene su propio código de honor. Cumplirá su palabra. Además, añadió, su voz bajando, hace una historia mucho mejor. La camarera que humilló a un multimillonario solo para aliarse con él para salvar su reino. Es casi poético. Catalina lo miró fijamente, al hombre que había despreciado hace solo días. Era arrogante, despiadado y manipulador. Pero también le estaba ofreciendo la única línea de vida que tenía. Su vida como Eilish Ramírez había terminado. El disfraz estaba hecho. Era hora de irse a casa. Tengo condiciones, dijo, su voz firme. La voz de un aseo, no de una camarera. La sonrisa de Andrew se amplió. No esperaría menos. La alianza entre Catalina de Vargas y Andrew Finch se forjó en el fuego frío del interés mutuo. En cuestión de horas, Catalina ya no estaba en su apartamento de Queens, sino en una suite en el Four Seasons, que había sido convertida en una sala de guerra. Un equipo de los mejores abogados de Finch, estrategas financieros y el propio Jeffrey Croft estaban a su disposición. Durante 2 días, trabajaron sin descanso. Catalina, despojándose de los últimos vestigios de Eilish Ramírez, se transformó. Absorbió datos financieros complejos, analizó informes de accionistas y mapeó la red de lealtades y traiciones en la Junta de Montero Vargas. El conocimiento y los instintos que había suprimido durante 4 años volvieron rugiendo. Andrew era una presencia constante, a veces en la habitación, una fuerza silenciosa observadora, y a veces en videoconferencia dirigiendo sus activos globales para ayudar a su causa. Estaba impresionado. No era solo la hija de su padre. Era una estratega formidable por derecho propio. Era aguda, decisiva y utterly implacable. El respeto que sentía ya no era reacio. Era genuino. Su plan era doble. Primero, necesitaban congelar los movimientos de Mateo. El equipo legal de Andrew encontró una laguna en los estatutos de la compañía respecto al liderazgo interino durante una incapacitación médica, permitiendo a Catalina como accionista mayoritaria convocar una reunión de junta de emergencia para ratificar o rechazar el nombramiento de Mateo. La reunión fue fijada para 2 días después en la sede global de la compañía en Madrid. Segundo, necesitaban leverage. El equipo de Jeffrey Croft trabajó su magia oscura, cavando en el consorcio de inversores que Mateo cortejaba. Descubrieron un rastro de tratos ilícitos e irregularidades financieras que, si se exponían, no solo frustrarían la adquisición, sino que podrían llevar a investigaciones criminales. Catalina también hizo una llamada por su cuenta a la única persona en su antigua vida en la que sabía que podía confiar, el jefe de staff de larga data de su padre, un hombre severo pero ferozmente leal llamado Álvaro. Le explicó la situación.
Álvaro, que había sido marginado por Mateo, estaba eufórico al oír de ella. Se convirtió en sus ojos y oídos dentro de la compañía, alimentándola con información crucial sobre los intentos frenéticos de Mateo de solidificar su poder antes de la reunión de junta. 24 horas después, Catalina estaba en el jet privado de Andrew Finch, surcando el Atlántico. La transición era vertiginosa. Hace menos de una semana, estaba sirviendo cócteles caros. Ahora se preparaba para desmantelar un golpe corporativo. Andrew se sentó frente a ella revisando un documento. Nerviosa, preguntó sin levantar la vista. No, respondió honestamente. Estoy enojada y estoy lista. Finalmente la miró, sus ojos grises sosteniendo una expresión indescifrable. Cuando te vi por primera vez en el restaurante, vi exactamente lo que esperaba ver. Un estereotipo. Fue un fracaso de imaginación de mi parte. Viste lo que quería que vieras, lo corrigió. Era mi armadura. Tu respuesta, dijo, una fan sonrisa en sus labios. Fue magnífica. Tú fuiste magnífica. Era lo más cerca que había estado de una disculpa, y en su extraño mundo de altas apuestas, era suficiente. Un frágil y tácito armisticio se asentó entre ellos. Aterrizaron en Madrid y fueron barridos en un convoy de autos negros. Catalina, vestida con un traje de poder azul oscuro afilado que Álvaro había arreglado para ella, parecía cada centímetro la realeza corporativa que era. Ya no se escondía. La sede del grupo Montero Vargas era un lugar que conocía mejor que cualquier otro. Al caminar por el vestíbulo de mármol, empleados que la habían conocido desde niña miraban, sus rostros una mezcla de shock y oh. El fantasma había regresado. Susurros la seguían por el pasillo como una ola. La sala de juntas estaba tensa. Mateo estaba a la cabecera de la mesa en la silla de su padre, luciendo smag y confiado. Cuando Catalina entró, su rostro se volvió piedra. Los otros miembros de la junta, una colección de hombres y mujeres viejos y poderosos, jadearon. Catalina, balbuceó Mateo, recuperándose rápidamente. ¡Qué sorpresa! Nos dijeron que estabas viajando. Lo estaba, dijo, su voz resonando en la habitación silenciosa. No tomó asiento. En cambio, se paró en el extremo opuesto de la mesa, creando una clara línea de oposición. Pero oí que se estaba haciendo una limpieza de primavera en mi ausencia. Volví para asegurarme de que nada valioso fuera arrojado, como por ejemplo, el legado de mi padre. La batalla había comenzado. La sala de juntas se convirtió en un campo de batalla de palabras y voluntades. Mateo, flanqueado por sus abogados, intentó controlar la narrativa. Pintó a Catalina como una fugitiva irresponsable que había abandonado su deber, afirmando que solo estaba interviniendo para proteger la compañía de su dereliction. No tienes derecho a estar aquí, gruñó, su compostura deshilachándose. Perdiste tu lugar en esta mesa hace 4 años. Mi lugar está dictado por mis acciones, Mateo, no por tu ambición, retrucó Catalina, su voz fría como el acero. Proyectó un análisis de mercado en la pantalla principal, uno preparado por el equipo de Finch. En los 10 días que has sido CEO interino, has iniciado la venta de 3 de nuestros activos de energía renovable más prometedores a un valor significativamente subvalorado. ¿Fue esto incompetencia o un intento deliberado de hacer la compañía un bocado más digerible para tus socios de adquisición? Nombró a los inversores en su consorcio secreto. Detalló sus historiales financieros turbios. Expuso su plan entero pieza por pieza con evidencia irrefutable proporcionada por la red de inteligencia de Andrew. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos, su lealtad a Mateo visiblemente crumbling. Mateo estaba acorralado. Estas son mentiras. Fabricaciones de una mujer desesperada tratando de apoderarse del poder. ¿Es esto una fabricación?, preguntó Catalina. Reprodujo una grabación de audio. Era Mateo hablando con el inversionista principal,
discutiendo explícitamente su plan para destituir a Santiago permanentemente y vender el interés controlador al consorcio. La voz era inconfundible. La traición era absoluta. Álvaro había plantado el dispositivo de grabación. La habitación estalló. Mateo estaba acabado. La Junta, viendo que la marea giraba tan decisivamente, se movió para salvarse. Se presentó una moción para remover formalmente a Mateo de su posición interina e instalar a Catalina como CEO en funciones hasta que su padre se recuperara. Pasó por unanimidad. Se llamó a seguridad para escoltar a un Mateo derrotado y humillado fuera del edificio. Al pasar junto a Catalina, sus ojos ardían de odio. Te arrepentirás de esto. Tú y tu nuevo amigo Finch. Él te poseerá. La diferencia entre tú y él, Mateo, dijo Catalina suavemente, es que él nunca pretendió ser mi familia. Con el golpe frustrado, Catalina asumió el control. Las siguientes semanas fueron un borrón de días de 18 horas. Trabajó incansablemente para deshacer el daño que Mateo había causado, para tranquilizar a los inversores y para ralliar a los empleados. Demostró ser una líder natural, combinando la astucia empresarial despiadada de su padre con un enfoque moderno y más empático. Andrew Finch permaneció en el fondo, un socio silencioso, como prometió. Proporcionó apoyo cuando se le pidió, pero no hizo demandas. Su respeto por ella había crecido en algo más complejo, algo que bordeaba la fascinación. Un mes después, Catalina estaba en Zúrich, sentada junto a la cama de su padre. Santiago de Vargas había despertado de su coma 2 días antes. Estaba débil, pero su mente era aguda. Le había contado todo sobre su vida como Elise, sobre la traición de Mateo y sobre su improbable alianza con Andrew Finch. Escuchó sin interrupción, sus ojos tan parecidos a los de ella, llenos de una tormenta de emociones. Cuando terminó, extendió la mano y tomó la de ella. Su agarre era frágil. Estaba equivocado, susurró, su voz ronca. Intenté forzarte a una vida que serviría a mi legado. Casi te destruyo. Y al final, fuiste tú quien lo salvó. Y lo hiciste en tus propios términos. Estoy orgulloso de ti, hija mía. Más orgulloso de lo que he estado nunca. Lágrimas corrieron por el rostro de Catalina. Era la validación, la aceptación que había anhelado toda su vida. El abismo entre ellos finalmente se cerró. Una semana después, estaba de vuelta en Nueva York. Había acordado reunirse con Andrew en Aura, el restaurante donde todo había comenzado. Cuando entró, el señor Dubois casi se desmaya. La llevaron a la misma mesa 7. Andrew ya estaba allí. Se puso de pie cuando se acercó. Señorita de Vargas, dijo, una sonrisa genuina en su rostro. Señor Finch, respondió, igualando su sonrisa. Se sentaron, ya no un multimillonario y una camarera, sino dos iguales, dos titanes. Oí que su padre se está recuperando bien. Lo está. Quiere conocerte. Cualquier hombre lo suficientemente inteligente como para reconocer mi talento y aliarse con él en lugar de luchar contra él es un hombre que quiere conocer. Lo esperaré con ansias, dijo Andrew. Miró alrededor del restaurante. Es extraño estar de vuelta aquí. ¿Lo es?, preguntó Catalina, alzando una ceja. Se inclinó conspiratoriamente y susurró en ese mismo acento aristocrático perfecto de esa noche fatídica, solo ten cuidado con lo que dices. Nunca sabes quién podría estar escuchando. Andrew Finch echó la cabeza hacia atrás y rió. Un sonido real, sin restricciones, de pura diversión. El sonido de un hombre que finalmente y felizmente había encontrado a su igual. La historia no había terminado. Apenas comenzaba. Habían pasado 3 meses desde que Catalina de Vargas había caminado de vuelta a la sala de juntas y reclamado su imperio. El mundo corporativo, que tenía una memoria notoriamente corta, estaba utterly cautivado por su historia. Los medios la habían apodado la Leona de Madrid,
y las revistas de negocios que una vez presentaban la mirada acerada de Andrew Finch ahora salpicaban su imagen en sus portadas. Ya no era un fantasma ni una camarera. Era un fenómeno. La vida era un torbellino de reuniones de junta, análisis de mercado y planificación estratégica. Ella y su padre, Santiago, ahora recuperando su fuerza, trabajaban en tándem. Él proporcionaba la sabiduría de su largo reinado, y ella traía una perspectiva fresca y audaz que invigoraba la compañía. La herida de su conflicto pasado estaba sanando, reemplazada por un profundo respeto mutuo. Sin embargo, una sombra persistía en el borde de esta nueva paz. Una sombra proyectada por la figura imponente de Andrew Finch. La alianza que había salvado su compañía ahora era una fuente de tensión silenciosa. En el mundo corporativo, no hay amigos permanentes, solo intereses permanentes. Su asociación existía en un espacio indefinido. No había contratos, no lazos oficiales, solo el recuerdo de una batalla compartida y un entendimiento tácito. Para Catalina, era una deuda de honor. Para su padre, era una bomba de tiempo. Es un tiburón, Catalina, diría Santiago durante sus sesiones de estrategia a altas horas de la noche en su estudio. Y los tiburones siempre están dando vueltas. ¿Te ayudó? Sí, pero solo porque un Montero Vargas estable endeudado con él es más valioso que uno colapsado. No confundas una inversión calculada con amistad. Catalina entendía su cautela. Era la misma lógica despiadada que él le había enseñado. Pero había visto un lado diferente de Andrew Finch en la sala de guerra. Había presenciado no solo su astucia, sino su brillantez. Sus mentes habían trabajado en una rara y emocionante sincronía. Había una conexión allí, una chispa de electricidad intelectual que no podía descartar como mera estrategia. Luego vino la prueba. Andrew Finch propuso formalmente una empresa conjunta. Era un proyecto multimillonario para desarrollar una red de energía solar revolucionaria en toda Sudamérica. Una empresa que dominaría el mercado de energía renovable durante los próximos 50 años. En papel, era un golpe maestro, una sinergia perfecta de la innovación agresiva de Finch Global y la infraestructura establecida y conexiones políticas de Montero Vargas en la región. Era un acuerdo que podría redefinir ambos legados. También era la peor pesadilla de Santiago. Este es su movimiento, declaró su padre, golpeando un archivo sobre el pulido caoba de la mesa de la sala de juntas. La reunión de emergencia incluía solo a Catalina, Santiago y sus asesores senior más confiables. Quiere enredar nuestros activos principales con los suyos. Una vez que estemos encerrados, nos sangrará desde adentro. Nos hará dependientes de su tecnología, su capital, y luego, cuando sea el momento, nos absorberá. Lo he visto hacerlo una docena de veces. Esto es diferente, argumentó Catalina, su voz firme a pesar de la tensión creciente. Nuestra división de energía renovable es mi enfoque principal. Yo supervisaría el proyecto directamente. No podría hacer un movimiento sin mi conocimiento. Te manipulará, intervino otro miembro de la junta, un leal de su padre. Tiene una reputación por una razón. Catalina sintió una oleada de frustración. Todavía la veían como la chica que huyó, no como la mujer que regresó y lo salvó a todos. Veían a Andrew como una caricatura, el asaltante corporativo de los titulares, no el hombre complejo con el que había estrategizado hasta el amanecer. Mi reputación era inexistente hace 3 meses, contraatacó Catalina, su mirada barriendo la habitación. Y su reputación no nos impidió aceptar su ayuda cuando Mateo tenía su cuchillo en la garganta de la compañía. Andrew Finch entiende una cosa por encima de todo. Poder. Una asociación de iguales ofrece más poder y estabilidad que una adquisición hostil. Este proyecto nos hace iguales. Rechazarlo nos hace parecer débiles, asustados e ingratos. Su defensa apasionada silenció la habitación. Incluso su padre la miró con un destello de admiración reacia. Tenía su fuego,
pero ahora estaba templado con una diplomacia que él a menudo carecía. La Junta no lo aprobará sin el respaldo explícito de tu padre, dijo Álvaro, el jefe de staff de su padre, en voz baja, y él no lo dará. Catalina sabía que tenía razón. Estaba atrapada entre honrar al hombre que le había dado todo y confiar en el hombre que la había ayudado a recuperarlo todo. Necesitaba mirar a Andrew Finch a los ojos y hacer la pregunta que su padre no podía. ¿Era esto una asociación o una conquista? Esa tarde, envió un mensaje encriptado de una línea al número privado de Andrew, el que aún tenía de sus días en la sala de guerra. Necesitamos hablar cara a cara. Sin abogados, sin asesores, solo tú y yo. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Nombra el lugar. Eligió una pequeña galería de arte privada en Ginebra, un terreno neutral de quietud y belleza. Mientras abordaba el jet, sabía que esta reunión lo decidiría todo, el futuro de su compañía. La naturaleza de su alianza y la verdad detrás de los motivos del multimillonario que había cambiado su vida con un solo susurro descuidado. La galería era un santuario silencioso de pisos de concreto pulido y paredes blancas altísimas. La colección era moderna, con esculturas crudas y emocionales que parecían contener la respiración en el espacio curado y silencioso. Catalina encontró a Andrew de pie frente a un lienzo masivo de líneas negras y blancas entrelazadas caóticas, una pieza que parecía capturar perfectamente la complejidad de su situación. Estaba vestido con un suéter oscuro simple y pantalones, despojado de su armadura corporativa, y parecía más un académico melancólico que un magnate despiadado. Teoría del caos, dijo, sin volverse mientras se acercaba. El artista cree que dentro de cada sistema aparentemente aleatorio, hay patrones subyacentes, interconexión invisible al ojo desnudo. Lo encuentro reconfortante. Y yo lo encuentro peligroso, respondió Catalina, deteniéndose a su lado. Implica una falta de control. Finalmente se volvió para enfrentarla. El brillo analítico en sus ojos era más suave aquí, reemplazado por una curiosidad genuina. Y el control lo es todo para ti, ¿no es así? Lo es para ti también, contraatacó. Por eso mi padre y mi junta creen que tu propuesta de empresa conjunta es simplemente tu próximo movimiento en un largo juego de ajedrez. Piensan que estás tratando de lograr un jaque mate contra mi compañía. Lo observó cuidadosamente, buscando cualquier destello de engaño, cualquier indicio del depredador que su padre veía. Andrew no lo negó ni ofreció una refutación resbaladiza. Simplemente sostuvo su mirada. Cuando mi padre murió, me dejó una compañía al borde del colapso y una carta. La carta tenía una sola frase: no confíes en nadie y nunca muestres debilidad. Durante 20 años, he vivido según ese credo. He adquirido compañías porque era más seguro que asociarme con ellas. He destruido rivales porque la debilidad es una invitación a la traición. Es una forma solitaria de construir un imperio, pero es segura. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Y luego te conocí. No eras una rival para conquistar. No eras un objetivo. Eras una anomalía. Mostraste una fuerza increíble al abrazar lo que mi padre habría llamado una debilidad. Alejarte de una vida que no querías, luego luchar por ella cuando importaba. Mi motivo inicial para ayudarte fue oportunista. No mentiré al respecto. Pero cambió trabajando contigo. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no estaba jugando el juego solo. Su confesión colgaba en el aire entre ellos, cruda e inesperada. Le estaba mostrando una vulnerabilidad que probablemente nunca había mostrado a otra alma. Estaba rompiendo la regla de su padre. Esta empresa, continuó, su voz intensa, no se trata de conquistar tu compañía, Catalina. Se trata de construir algo contigo. Es el primer movimiento en un juego que preferiría jugar con una reina a mi lado que contra una. Un silencio profundo los envolvió. Catalina sintió que las últimas de sus defensas comenzaban a crumbling. Le creyó. Antes de que pudiera expresar su aceptación, su teléfono, sostenido en su mano,
Vibró con una vibración frenética e insistente. Lo miró, su ceño frunciéndose de molestia, pero el mensaje en la pantalla hizo que su rostro se endureciera instantáneamente. «Es Jeffrey», dijo, su tono volviendo al comandante helado que recordaba. Respondió la llamada, poniéndola en altavoz. La voz de Jeffrey Croft era cortada y urgente. «Señor, tenemos un problema. Uno mayor. El grupo Montero Vargas está bajo ataque». La sangre de Catalina se heló. ¿Qué? ¿Qué ataque? Es guerra financiera e informacional, explicó Jeffrey rápidamente. En la última hora, 3 medios importantes han publicado artículos mordaces alegando violaciones de seguridad en su subsidiaria de minería de litio en Chile. Simultáneamente, se ha lanzado un ataque coordinado de venta en corto contra sus acciones, bajando el precio en un 12% ya. Las agencias regulatorias en Chile acaban de anunciar una investigación sorpresa a gran escala basada en una denuncia anónima. Esto es un golpe profesional diseñado para... Mateo, respiró Catalina, sus puños apretándose. Eso pensamos al principio, dijo Jeffrey, pero el rastro de dinero es demasiado sofisticado para él solo. Él es un instrumento contundente. Esto es quirúrgico. Cavamos en las entidades offshore que financian a los vendedores en corto y las firmas de relaciones públicas plantando las historias. Pelamos 6 capas de corporaciones fantasma y encontramos un nombre. Hubo una ligera pausa. Ricardo Alator. El nombre golpeó a Catalina como un golpe físico. Ricardo Alator. El heredero arrogante y cruel con el que había estado comprometida. El símbolo mismo de la jaula dorada de la que había huido, la razón por la que se había convertido en Ilis Ramírez en primer lugar. Era el fantasma que pensaba haber dejado atrás para siempre. Ricardo es un niño mimado. No tiene la mente estratégica para algo tan complejo, dijo Catalina, su mente tambaleándose. No la tiene, confirmó Jeffrey, su voz sombría. Pero tiene el dinero y el motivo. Y tiene un nuevo asesor senior que lo ha estado guiando. Alguien que conoce los puntos de presión de tu compañía íntimamente. Lo confirmamos hace media hora. Es Mateo. La pieza final encajó. Los 2 hombres que representaban su pasado, el primo que la traicionó y el prometido que despreció, se habían unido. Su objetivo no era solo un asalto corporativo. Era una vendetta profundamente personal. Querían quemar su reino hasta los cimientos y bailar sobre las cenizas. La galería de arte, una vez un símbolo de paz y entendimiento, ahora se sentía como la calma antes del huracán. La pintura abstracta del caos de repente parecía una premonición. Catalina miró a Andrew. La breve vulnerabilidad en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una furia fría y protectora que nunca había visto antes. Terminó la llamada con Jeffrey y se volvió hacia ella, su enfoque absoluto. No están solo atacando tu compañía, Catalina. Te están atacando a ti. Están tratando de terminar lo que comenzaron, dijo, su voz baja y peligrosa. Mi padre me enseñó a nunca mostrar debilidad, pero también me enseñó a aniquilar cualquier amenaza a mis activos. Y ahora mismo, tú eres el activo más valioso en esta habitación. Dio un paso hacia su espacio, su presencia un escudo contra la tormenta entrante. Nuestra empresa conjunta ya no es un tema de debate. Es nuestra nueva sala de guerra. Me preguntaste si podías confiar en mí. No escuches mis palabras. Mira mis acciones. Vamos a destruirlos juntos. La alianza empresarial había sido transaccional. El armisticio había sido frágil. Pero en ese momento, enfrentando la malicia combinada de sus enemigos, se forjó en algo mucho más fuerte. Era un pacto sellado no por un apretón de manos, sino por la promesa de una guerra compartida contra los fantasmas de su pasado. Ese solo susurro en un idioma que él pensaba que era un secreto no solo expuso la arrogancia de un multimillonario. Desató a una reina oculta y reescribió los destinos de 2 imperios globales.
Catalina de Vargas, escondiéndose como la camarera Elise, demostró que el verdadero poder no se trata del dinero que tienes, sino de la fuerza de carácter que posees cuando no tienes nada. Su viaje de una vida tranquila de anonimato de vuelta al trono que nunca quiso es un poderoso recordatorio de que nunca debemos juzgar un libro por su portada. La persona que sirve tu café podría ser un artista en apuros, un científico brillante o incluso una fugitiva esperando el momento adecuado para reclamar su reino. Si esta historia de identidad oculta, giros impactantes y triunfo final resonó contigo, por favor muestra tu apoyo. Dale like, compártela con alguien que ama un gran drama y, lo más importante, suscríbete al canal para más historias que descubren lo extraordinario en lo ordinario. Haznos saber en los comentarios qué piensas. ¿Podrías haberte alejado como Elise o habrías luchado desde el principio?